Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Piscis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, qué siente por ti, y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, y de ser así, ¿cuándo lo va a hacer? Muchas gracias por suscribirte al canal, me encanta tenerte como suscriptor, como suscriptora también, así que dale a suscribirte y también dale a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de un próximo video. Y también te invito a suscribirte a mi nuevo canal de interactivos que te estoy dejando aquí abajito en los comentarios. Hasta finales de septiembre habrá un descuento en la primera sesión terapéutica conmigo, así que si te gustaría saber de qué se trata o agendar una sesión, me puedes escribir al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción de este video. Bien, vamos a mirar qué está pasando aquí. Tenemos un 4 de espadas. Vemos que en silencio ambas personas están pensando, ¿bien?, en la otra persona. Con la carta de los enamorados al reverso, ya nos hablan de una separación, muchísimas arcanas mayores para hacer una tirada tan breve. Esto generalmente nos indica guía divina o un despertar espiritual o un evento muy importante en nuestra vida, que es esta separación, ¿no? Los enamorados al reverso y la carta de la muerte. Es como si hubieras tomado, o sabes que has tomado la decisión correcta, a pesar de que haya sido difícil. Posiblemente fuiste tú quien decidió cortar esta conexión. Tu persona piensa en ti, se pasa la noche pensando en ti, le duele bastante, está intentando moverse hacia adelante. Pero aquí, con el emperador, la energía está interesante porque el emperador está al reverso. Siento que hay muchos pensamientos muy fuertes acerca de lo que está pasando el uno con el otro. Y vamos a mirar un poquitito más de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona de Piscis? ¿Qué siente por Piscis? Cuéntenmelo todo. Bien, tenemos el 4 de bastos al reverso. O sea, tu persona está sufriendo por esa separación. Y es como que siente que quiere una nueva oportunidad contigo a pesar de que no esté tomando la acción en concreto ahora. Hasta incluso me dicen que es como si lo que pasó entre ustedes ya le da mucho miedo. Como volver a acercarse a ti. Claro, el quiebre, el momento torre que han tenido. Vamos a mirar un poco más. Vemos acá cosas interesantes. Algo que tiene que dejar ir. Posiblemente alguna especie de secreto o algo que no está comentando. Con este 7 de espadas nos puede estar hablando esta carta de malentendidos también. Vamos a volver a revisar un poco tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de Piscis? ¿Qué más nos pueden decir acerca de Piscis? ¿Qué más nos pueden decir acerca de Piscis? Rey de bastos al reverso. 4 de copas al reverso. Interesante, un 6 de copas, un paje de pentáculos al reverso y luego un paje de copas. O sea, ¿qué pasa? Es como que decidiste terminar con esta persona, pero es como si te hubieras quedado esperando a que esta persona vuelva, que vuelva por esa reconexión, que te vuelva a buscar. Es como si estuviéramos literalmente esperando. Acabo de hacer una lectura muy similar con Acuario, así que si es que estás lidiando con un Acuario o tienes Acuario en tu carta natal, mira esa lectura también. Siento que tienes el corazón muy roto por parte de esta ruptura. Y con la carta de la templanza, aquí hay algo que estamos intentando sanar, ¿no? Siento que tu persona está muy sola sin ti, se siente muy triste. Vamos a mirar qué más con respecto a tu persona. Tu persona quiere tener alguna especie de comunicación contigo acerca de lo que ha pasado. Y en estos minutos, a pesar de que no esté teniendo la valentía de acercarse, sí está en su mente y en su corazón querer acercarse a ti. Bien.
Voy a mover la cámara un segundo para que puedan ver toda la tirada. Ahora sí, les pido mil disculpas, estoy intentando hacer que se vea toda la tirada para que vean todas las cartas. Me queda un poco chica la mesa porque las cartas son muy grandes, así que les pido disculpas. Pero sí, principalmente siento que esta persona está intentando tomar alguna decisión de cómo acercarse a ti. Bien. Es como que quiere construir algo contigo. Es como si quisiera sanar estos malentendidos. Acá tenemos, cuidado, la carta del diablo. Puede ser que esta conexión lleve a un nivel de toxicidad bien grande también. Entonces esto es algo que nos tenemos que sentar a pensar, ¿no? No es algo que sea como, bueno, listo, ya lo hacemos, porque también, estando este 7 de espadas, sigue siendo un signo de advertencia, ¿bien? De estos malentendidos, pueden ser incluso mentiras, secretos, ¿no? No sé por qué siento que tú eliges retirarte de esto. Es como seguir manteniéndote firme en lo que has construido hasta ahora, porque tu persona está con mucho karma aquí. Eso significa que tu persona todavía tiene patrones de conducta muy tóxicos también, especialmente con el emperador al reverso. Pero sí quiero alguna especie de comunicación contigo, así que vamos a mirar un poquitito más de qué se trata, ¿no? Ya nos está hablando, nos dice, tengo secretos de los que no sabes, necesito mi espacio. Tú eres la persona con la que siempre soñé. Me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Lamento que ya no sea lo mismo que antes. Quisiera tenerte cerca. Quiero poner mi esfuerzo en esto, en hacerte feliz. Quiero trabajar en esto. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Sentimientos muy mezclados, ¿no? Muy mezclados. Claro, tengo secretos de los que no sabes. Vamos a mirar un poco más de qué se trata eso. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué se tratan estos secretos? ¿De qué se tratan estos secretos? Rey de espadas. Vamos a ver, porque el rey de espadas tiene que ver con hablar la verdad. Puede ser que tenga que ver con triángulos amorosos, falta de compromiso también. Falta de compromiso con el paje de bastos y este 3 de copas al reverso. También es que siento que tu persona realmente se siente muy solo o sola y está sufriendo por esto. Esos son los secretos que te quisiera decir, ¿no? Entonces sí, yo siento que podemos esperar cierta comunicación, quizá no inmediatamente. Especial precaución con la toxicidad que puede estar envolviendo esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Siento que tú ya quieres sanar, a pesar de que como que quieres cerrar el ciclo, pero te cuesta. Yo te veo con más ganas de sanar que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo principal? Que no te quedes ahí esperando a que llegue esta persona a buscarte, ¿no? Claro, acá está la razón de la energía del diablo, la codependencia. Es como que se desarrolló codependencia. Había de seguro mucha pasión entre ustedes. A alguna gente eso le asusta, especialmente las que tienen problemas con el compromiso. Pero siento que quizá tú estabas con tus sentimientos muy inmersos en esta conexión y luego resultaste decepcionado o decepcionada y se desarrolló esta especie de codependencia, ¿no? Así que especial cuidado. Cuando desarrollamos codependencia tiene que ver principalmente con conectarnos con nuestro valor propio, con nuestro amor propio y desarrollar esa auténtica felicidad en nosotros mismos y que nuestra emocionalidad o nuestra felicidad no dependa de otros, ¿bien? Que dependa más bien de ti, de lo que tú quieres para ti, pero no de la otra persona, ¿bien? Que la otra persona sea un compañero, no mi bastón para caminar, por así decirlo. Espero que se entienda lo que te quiero decir, ¿bien? Aún así, siguen pensando mucho en el otro, seguro esta persona quiere tener alguna especie de comunicación contigo. Vamos a ver con qué signos puedes estar involucrados, Piscis. Puedes estar lidiando con un Leo, un Libra, Géminis nuevamente, Piscis, otro Piscis, o un Cáncer. Recuerda que estos signos no son limitantes. Bien, vamos a mirar un poquitito más
a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Yo te diría, claro, un poquitito de precaución en todo esto, pero me gustaría ver si es que realmente, porque siento que tiene las intenciones pero no lo hace, si es que realmente te va a hablar y cuáles son sus intenciones. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Piscis. Uy, insisto, acá hay algo que le retiene bastante, ¿no? Y hay una reina de espadas. Ay, Dios mío. Es como si tuviera una disyuntiva mental. Le hablo, quiero hablarle, pero no le hablo. Le hablo, pero no le hablo. Le hablo, pero no le hablo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la conexión con el 4 de bastos puede ser de llamas gemelas también. Yo lo siento como un poco más kármico particularmente esta conexión. Pero con la carta del compromiso es como si se sentía esa energía fuerte entre ustedes, ¿no? Esa conexión fuerte entre ustedes. Pero al mismo tiempo yo te diría, ten precaución, porque esta persona de seguro te va a hablar, pero no siento que tenga la intención de un auténtico compromiso contigo. Es como alguien que te va a vender ciertas ilusiones también, porque esa oferta de estabilidad, lo que podría ser una oferta de estabilidad, está al reverso, entonces eso está en sentido de pérdida. Algo que no se está dando o que está retenido. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? Bien, así que ten particular cuidado. Yo sí siento que hay comunicación hacia ti. ¿De qué se trata esta comunicación? Es como que tu persona se quiere liberar de algo en particular, de ciertos impedimentos. Viene con alguna especie de oferta, fíjate, porque está el 10 de copas o quiere decirte cómo se siente. Es como que se agotó de posiblemente esa mentira, de no decirte cómo se siente. Pero al mismo tiempo tampoco lo veo haciendo un compromiso mayor para alguno de ustedes. Para alguno de ustedes sí puede haber compromiso mayor, pero eso lo tienen que evaluar en esta conversación. Así que activa todas tus antenitas de viril. ¿De vinil? ¿De viril? No sé cómo se dice. Me corrigen ahí en los comentarios. Creo que es de vinil. Bueno, actívense ahí, pensamiento crítico. Vean realmente qué es lo que está pasando, porque yo sé que tu corazón está aquí conectado con esta persona, pero sí nos advierten cierta precaución. ¿Bien? De ser que va a haber comunicación entre esta persona y Piscis. ¿Cuándo se daría esta comunicación? De ser que va a haber comunicación entre la persona de Piscis hacia Piscis. ¿Cuándo va a ser? Te estoy dejando 3 cartas aquí en la mesa. Elige una. Vamos a hacer un pequeño interactivo para hacer de esta lectura algo un poco más específico. Bien, para lo que han elegido el primer grupo está el 5 de espadas. Nos habla generalmente de otoño. Bien, las espadas nos hablan de otoño o dentro de 5 años. A mí ya cuando me tira las cartas de espadas yo te diría, bueno, quizá mejor que no. Posiblemente es como un no también, ¿no? Bien, dentro del grupo número 2 tenemos un 10 de bastos. Los bastos nos indican primavera y el 10 de bastos en particular nos está indicando 10 meses. Y aquí también con este 7 de espadas nos van a estar indicando otoño o dentro de 7 años, o para mí sería como un no, bien, o quizá no pasa. Es como que todavía siento que están las intenciones, pero esta persona se tiene que armar del valor y del coraje para hacer las cosas bien contigo. Bien, esta es una decisión que tienes que tomar tú para ti. Así que la última pregunta que le vamos a hacer a los guías espirituales a modo de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros Piscis. ¿Es esta conexión conveniente para Piscis? Puedes encontrar una resolución pacífica. Esto tiene que ver con la carta de la templanza. Pídele a tus ángeles y a tus guías por ayuda. Y acá nos dan un no. Posiblemente no será conveniente para ti. Pero con meditación y encontrando como
el sentido a todo esto y el aprendizaje a todo esto, pídele a tus guías por claridad. Pídele a tus ángeles por claridad. Puedes encontrar una resolución pacífica en ti mismo, encontrar la paz en quizás soltar esto, si es que tú así lo sientes necesario, o si es que así te hace sentido. Vamos a irnos con un último consejo, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por estar acá. Espero haberte ayudado con esta lectura. Yo sé que quizá no es la lectura que queremos escuchar, pero que sea la lectura que necesitas para dar un paso más allá y seguir adelante. Sigue tu intuición, son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. ¿Bien? Nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer. Ambas cartas te están pidiendo conectarte con tu intuición, con tus guías espirituales y seguir conectándote contigo misma. Hay una parte de tu intuición que te está diciendo, uy, acá no es, acá sí es. ¿Qué es lo que realmente sientes? Bien, puedes meditar. Te invitan a meditar, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, Piscis. Nos vemos la próxima semana con nuevas lecturas. Por favor, suscríbete al canal. Me encantaría verte en una próxima ocasión. Y también que te suscribas a mi nuevo canal de interactivos y que no te pierdas el descuento del mes en la primera sesión terapéutica conmigo. Si te gustaría saber de qué se trata o agendar una sesión, te invito a que me contactes a través del WhatsApp que está aquí abajito en los comentarios, perdón, en la descripción de este video. Te mando un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.